Así que entonces, Marco, de algunas de las infos que he visto tuyas, de hecho algunas que me gustan un montón y todo, específicamente cuando estaba buscando, me pasaste aquel link del routers, del trabajo que tienes del portafolio de routers. Estuve viendo varias cosas de este portafolio y hay algunas, bueno, que son más favoritas que otras. Claro que todas son geniales, pero hay unas que me capturaron más la atención. Yo siento que sos muy bueno en lo que es data visualización y también he notado que hay como que te gusta como comparar dimensiones, o sea, dimensionar cosas, como poner en, en escala hacia las personas, ok, bueno, pero esto son no sé cuántas toneladas, pero esto significa que son 3 piscinas olímpicas, o sea, no sé, algo así. Entonces, de pronto lo noté o lo siento dentro de lo que he visto. No sé si es algo que realmente te gusta, pero es lo que yo percibo. Entonces, por ahí estuve viendo un poco como esas comparaciones en esto y después encontré que mis favoritas eran, me gusta mucho cuando son como estas entregas que es como un storytelling, porque está ahí lo que estás contando de la noticia, la historia, y se van incorporando los infos, no precisamente solamente como aparte, sino que está metido dentro de la información que está contando. Entonces eso me pareció muy chido, como por ejemplo en estos. Y lo otro que te había comentado, que quería que quedara aquí también, es que me parece que de alguna manera antes, por lo menos en un principio, siempre estábamos como un poco restringidos en que hay un espacio de límite con el que contamos para trabajar. Pero aquí sentí como que eso se rompió y de alguna manera uno termina interactuando con la información. Entonces me parece que es más chiva porque la gente tiene la sensación de que los infos son como para adornar algo o terminar de ponerlo como gráfico como para enriquecer, pero en realidad permiten más bien, o sea, uno necesita leerlos y sentarse y estudiarlos y verlos para poder comprenderlos. Pero no sé qué piensas particularmente de este. Bueno, de todo lo que ha mencionado usted, realmente funciona de esa forma. Es muy práctico uno tener un número en un titular o en un texto pequeño para darle el impacto a la persona que lo esté leyendo, a Ujú, decirle 1 millón, 2 millones, 3 millones, pero a veces los números no son, naturalmente no son tan fáciles de comprender como uno creería que realmente lo son. ujú, De hecho, todo lo contrario. Muchas veces nos dicen como, impresiónese con esto que le estoy mostrando, impresiónese con esto que le estoy diciendo. Pero si no tengo una referencia natural para mí, algo que me sea familiar, realmente quizás no vaya a entender qué tan grande es esta noticia o por qué debería importarme a mí. Muchas veces, cuando, especialmente en el caso como este que está ahora en pantalla, esta explosión pues fue mediática, circuló un montón en redes sociales, todo el mundo la vio en algún momento, sí, sí, sí. en las noticias, lo vio en Facebook o por ahí en otro lado, pero ¿cómo le explica uno a alguien que realmente esto fue un evento grande que circuló tantísimo, no solamente porque era impresionante la explosión Ujú, que capturó el video, ujú, sino que era un hito real que valía la pena uno hacerle llegar a la gente que lo estuviese viendo. ujú, Para esto, pues los gráficos son muy sencillos, son cuadritos que se colocaron en un ilustrador, ujú, un bloque de un artboard de ilustrador, y unos outlines de si se está hablando de una bomba, si se está hablando de un arma. Hay muchas de aquí que eran demasiado pequeñas. Yo empecé con un boceto más pequeño, ujú, hablando de como una granada, por ejemplo, el poder de una granada. Pero al ver la escala de lo que se iba convirtiendo, todas esas cosas eran tan pequeñas que ya no cabía ni siquiera en un píxel. sí, sí, ya no tenía sentido, más bien hacía Ajá, demasiado contraste. Sí. exacto. Entonces editamos muchísimo de esas cosas. Hay un trabajo muy grande detrás de esto que era investigar el poder de cada una de las armas. Algunas cosas eran más fáciles de encontrar. Otras anécdotas, como por ejemplo, hay una de las referencias más fáciles de uno hacer conexión con es la explosión de Chernobyl, que está Ujú. por ahí abajo. Sí, de Eh, hecho, básicamente al principio entonces lo que haces es establecer que el cuadrito va a ser la medida con la que voy a empezar a trabajar.
Es como Bueno, estable. Ah, de hecho, lo primero, esto fue casi que la parte final del trabajo. Lo primero fue agarrar un spreadsheet y un documento de Google y colocar todos los números de cada una de estas explosiones, de cada una de estas armas, ujú, y luego tener una idea, un parámetro de qué tan allá me puedo ir. Yo ujú. quería empezar con algo mucho más pequeño, algo que sea... Más mm, cercano a la gente. Ujú. Sí, un poco más común. Una granada de mano es bastante común, más que un cohete quizá. Pero Sí, era tan pequeño que en comparación con esta explosión era insignificante, era menos de un píxel. sí, Eh, pero habían otras cosas, habían un montón de otras relaciones que parecían también interesantes que le podían dar uno esa pista o esa sensación de que, ok, sí, esto fue muy grande. grande. Sí. Pero Yo les- además, aún siendo impactante visualmente Ujú, y aún siendo grande, han habido otras cosas que son mucho más grandes y esa era también la idea de esto. Ahora, ¿cómo me voy más allá? Ok, sí, esto fue grande, fue impactante. Luego ya no me alcanza la pantalla, pero como sí. son cuadros, como son cuadros y no están, o sea, esta forma de rotación no es solamente para que se vea estéticamente agradable, sino que tenía Para la poner idea. la diagonal. Exacto. Cuando Ujú, usted ve las esquinas, usted tiene una noción de qué tan grande es. Y ni siquiera necesita esquina izquierda y derecha, necesita punta y final. ujú, Cuando usted ve a punta y final, se hace la idea de qué tan grande ujú. era ese cuadro de esa explosión. A mí eso fue posiblemente una de las cosas que me hizo escoger esto como una de mis favoritas, porque antes recuerdo que cuando estábamos en la Nación siempre había como un espacio límite y siempre era como, pucha, hay que meterse ahí. Y yo creo que de pronto esto, como que en aquel momento, yo sé que obviamente la infografía en el tiempo ha crecido mucho y bueno, los profesionales también después de mucho hacer terminan de alguna manera soltándose, digamos, porque al final de cuentas en este caso para mí eso fue una de las cosas que me sorprendió en este landing, que al final yo dije, bueno, o sea, saben que al final de cuentas le está diciendo al lector, imagínese el resto. O sea, le Sí, estaban poniendo al lector a que también trabaje. usted lo termina. Yo no lo terminé, usted lo termina. Yo no lo Exactamente. terminé de diseñar, se lo dejé ahí para que la gente imagine el espacio que hace falta, que lo rellene. Sí, Y sí, a ver. Esto no es una cosa que haya evolucionado en tecnología un montón. Es el mismo diseño que, como usted dijo antes, era lo que podíamos hacer antes. Y es lo mismo ahora. Si usted le hace un inspect a este gráfico, verá ajá, que es un JPG enorme. Y ya eso es todo. No hay nada más. sí. Son pequeñas cositas de texto y grandes parches de color. A mí me gusta mucho Eh, el hecho de que uno tenga como que scrollear cuando es muy grande y uno dice, pucha, pero ¿cuándo va a terminar eso? exacto, Parte exacto, me exacto, hace exacto. como que la gente tenga que, no, como que de alguna Esa manera es tiene una que ver. cosa que uno lo ve al principio, como, ok, sí, ya me dijo, son estas pequeñitas, pero luego cuando tiene que hacer más y más y más y más y más, ahí eso ayuda también a crear esa sensación de inmensidad, que es la última pieza que está allí. Sí, La sensación de esto es tan, pero tan grande que es como verle las patas a King Kong desde abajo, sí, sí, algo así. Es esa misma sensación, que uno lo haga sentir chiquitito. ujú, Esa es la idea. y se logra, porque de alguna Ujú. manera lo que a mí me gusta mucho es que las personas tienen que interactuar con el gráfico. No hay forma. O sea, como tiene que scrollear, ahí está sumando sin querer, ¿verdad? O sea, lo estamos obligando a que sume y que vaya dimensionando. Ajá, sí. Sí. Ahora, el asunto de esto es que en realidad se trataba de una cosa muy puntual. Ok, cuento lo que pasó, una pequeña, le explico al lector qué es lo que está viendo y Ujú, luego me centro en una única cosa. El centro de todo este trabajo es únicamente decir, vea qué tan intenso fue y vea otras cosas que son similares o más grandes que esto. Y eso es todo, nada más. Porque el gráfico pudo haber tenido, yo tenía un montón de información, un montón de cosas que podían haberse incluido aquí, ujú, pero desvían la atención. Entonces, la edición del contenido que tengo y el mensaje que quiero dar al final también es bastante importante. Porque ujú. si le meto demasiadas cosas, esta pieza del centro ya pierde su poder de capturar la atención tan fácilmente. Sí, sí, Si lo ve en el teléfono, todavía más intenso. sí. Entonces, es importante también esa otra parte de la edición, que Editar. esa no me puedo echar flores porque esto se trabaja con un editor, lo firmamos Simon y yo,
Ujú. y mucha de esta edición también venía del lado de Simon. Entonces, eh, es un trabajo que se hace más, primero poner todo, de Ujú. todo lo que tengo, y luego ir sacando para hacer la historia como debería funcionar. Sí, sí, como que el hallazgo más interesante o cosas así. Ujú, Después me encontré este otro que también tiene un poco ese feeling, que es ujú. el de las cajas negras de los aviones. Sí. Y Ujú. entonces, bueno, igual, bueno, que me gusta esto que tiene, que se va contando un pedacito de texto y va apareciendo información para que uno lo vaya, como que lo vaya seduciendo de un poco la información, Ajá. porque al final, y otra vez la escala, ¿verdad? Que de pronto es que uno va y sigue para abajo y sigue para abajo, además se fortalece que además empieza a ponerse más oscuro. Entonces uno Sí, dice, "Ah, es el como la ingrediente. fosa de las Marianas esto, porque es Ajá. profundísimo, ¿verdad? O no Sí. sé, este tipo de guiñitos me hizo mucha gracia porque me parecen Ajá. muy, muy bonitos, pero eso que es bien, hay que interactuar, o sea, hay que scrollear, scrollear, scrollear y empezar a sentir, ¿verdad? Como Daisy es muy profundo. Es curioso, realmente es una interacción con un estático, porque esto es solamente una imagen, pero está interactuando usted de forma análoga con el scrolling, haciéndose la idea de qué tan difícil es esta operación, por qué no encuentran esa caja negra. Sí, El asunto es que a veces estas piezas, estas dos que acabamos de ver, responden a breaking news, o sea, son eventos de última hora y en las que se tiene que producir algo de forma distintiva, porque muchos otros medios, muchas otras cosas van a publicar cosas, van a publicar la historia, van a contar detalles, y entonces hay que pensar, ok, ¿qué me puede a mí hacer diferente del resto de las publicaciones? Y esta es una de esas formas. ¿Por qué la operación de este caso, en el otro era la magnitud de la explosión, en este caso es... ¿Por qué la operación de recuperación de los datos clave para entender qué fue lo que sucedió es tan difícil? ¿Por qué no los han encontrado? sí, Y esta es una forma de decirle, mira, es que no es lo mismo buscar en el fondo de la piscina de la casa que venir a buscar a 4.000 metros de profundidad. ¿Y cómo llego hasta allá? sí, 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 además de Sí, que uno empieza a aportar también uno, ¿verdad? Porque entonces, bueno, y seguro además es fríísimo, y además mire que es oscuro, y mire que, ¿verdad? ajá, Y que la presión y sí, que esto, o sea, que ya empieza uno a interactuar también con la información, eso me pareció chivísimo. sí. Después estuve viendo estos del coronavirus, eso fue muy, muy bonito también, porque de alguna manera igual uno va como dimensionando entre algo que es más accesible para mí contar y luego Mm. ir como, o sea, si me ponen a mí desde entrada una caja con un montón y me dicen ahí hay 1000, yo digo, bueno, es seguro. Pero si empiezo desde el principio con la información, eso es como muy enriquecedor, por lo menos pienso yo, me parece muy interesante para que la gente vaya dimensionando. Este es un caso curioso, porque eh, al puro principio de la pandemia nosotros estamos viendo qué hacíamos, qué tipo de gráficos se podían producir, y no había una sensación de qué tanto iba a durar. Tal vez podía ser una cosa que se iba pronto. Luego Ujú. los analistas comenzaron a decir, no, podría tomar meses, y luego dijeron, no, podría tomar años. Sí, Pero sí. esto lo planeamos eh, para alcanzar un hito. Lo planeamos para alcanzar 500.000 de muertes. El No, asunto fue que luego siguió creciendo, esto se actualizó, luego mm, siguió creciendo y al final luego querían decir, bueno, y lo seguimos, ¿y hasta dónde? ¿Cuándo cortamos? sí, sí, sí. Pero yo creo que ya el punto, el hito ahí ya se había alcanzado, que era, ok, llegamos al millón y Ujú, luego podemos planear otra forma de mostrar la información. sí, Pero sí, la intención era, ok, vamos, esto es una progresión de la escala. ujú, Le voy a mostrar, de hecho eso lo uso en diferentes formas, ujú, eh, llevando de lo más pequeño a lo más grande o de lo más grande a lo más pequeño, dependiendo ujú, de qué se trate el tema o la historia. Pero en este caso era poner algo familiar, es como empezar con una moneda y luego terminar a la escala de la luna. Eso lleva a poner un poco más al lector que lo que estoy viendo en este caso no es un bloque con una cosa adentro, sino que cada uno de esos tiene cientos de bloques adentro, que cada uno de esos es incluso una persona que está allá adentro. Entonces, familiariza un poco más la visualización, que en este caso
pueden ser puntos, pueden ser líneas, puede ser cualquier cosa, pero en este caso, familiarizarlo, humanizarlo, diciendo que, ok, cada uno de esos es un cuerpo, cada uno de esos es Sí, un grupo de cientos de ataúdes. sí. Entonces, eso hace más familiar y más sensible la información, que es una cosa difícil de abordar cuando se trata de temas sensibles como muerte bueno, cosas de ese tipo en general. Sí, bueno, muy interesante.